Bueno, hay gente que lo que pasa es que dice, yo ya he elegido a mis representantes, ¿no? Que ellos decidan, ¿no? Y si no saben decidir, que se buscan técnicos, pero a mí que no me mareen más, yo ya tengo bastante con mi trabajo, yo ya tengo bastante con lo que me dedico yo en la vida, ¿no? Claro, eso siempre es posible, ¿no? Siempre es posible. Lo que pasa que ahí el problema está en que perdemos el conocimiento cercano, directo y vivencial de la gente. Entonces, yo respeto mucho a la gente que no quiera participar, porque bastante agobiados están en sus vidas cotidianas para encima tener que echarle una mano a los técnicos, a los políticos, a los dirigentes sociales, ¿no? Múltiples cosas que hay que resolver. Pero el que alguna gente del común, de los ciudadanía, ¿no? Aporte desde la visión de alguien no organizado, no asociado, no ideologizado, sino desde la vida cotidiana, ¿no? de la gente, ¿no? Su razonamiento, su sentido común, eso es enormemente importante, no solamente para el político, que le vendrá bien, ¿no? El contacto ese directo con la calle, no solamente para el dirigente social, que es dirigente social precisamente porque se le supone un contacto directo con la gente de la calle, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, sino también para el técnico. Porque el técnico no solamente necesita saber un razonamiento lógico, técnico, etcétera, sino que necesita saber cuál es el sentimiento, cuál es la vivencia por parte de la gente de esas cosas que él está manejando o planteando, ¿no? En que siempre se parta de un dolor o de un placer, como suele decir Loli Hernández, ¿no? Pero también ella dice, ¿qué es un problema? Porque, ¿por qué eso que usted está planteando es un problema? No siempre es tan evidente esos problemas. Lo que es problema para uno, a lo mejor para otro es menos problema. Y lo que para uno es un problema superficial, para otro a lo mejor es un problema muy de fondo. Entonces, habría que hacernos siempre una primera pregunta o una serie de primeras preguntas del tipo de ¿para quién es el problema? ¿Y qué tipo de problema es el que estamos intentando? No es una cosa tan sencilla y tan evidente. Al principio, cuando uno se sienta en una reunión, en unas primeras conversaciones, todo el mundo parece estar de acuerdo, pero subyace siempre ese distinto concepto de problema que tienen unas y otras personas, unas y otras instituciones. En función de dónde se vive, desde dónde se enfoca, etcétera, etcétera, pues evidentemente el problema tiene muchísimos matices que al principio solo parecen matices, pero que de fondo son cuestiones muy peliagudas, ¿no? Que hay que trabajar y que no se nos vayan de las manos y que no vayan a generar un enfrentamiento innecesario muchas veces, ¿no? Por lo tanto, la cuestión de para quién es un problema, esto es importante. Claro, porque si partiéramos de una situación ideal, pues claro, nosotros pondríamos las condiciones para que el proceso participativo pues, fuera el ideal, pero eso nunca existe. Nunca partimos de una situación ideal. No existen las situaciones ideales. Más bien, la metáfora con la que podemos trabajar es la que hablaba von Foster de siempre llegamos tarde a la fiesta. Es decir, ese problema o ese placer o ese acontecimiento que vamos a trabajar, que vamos a tratar de darle una solución participativa, es algo que nos coge llegando tarde a la fiesta. Nos agarra en ese momento que llegamos tarde a la fiesta, que abrimos la puerta a la fiesta y ya la gente está allí con su tema, ¿no? Con su asunto, tratándolo, viéndolo de distintos enfoques, interpretándolo con sesgos, con matices, con distintas posiciones. Por eso, esta idea de que el profesional que trata de meterse en un proceso participativo llega tarde no a la participación que él quisiera, sino a un tipo de participaciones o de implicaciones que la gente ya viene realizando y por lo tanto tiene que entrar con cuidado. El papel de un técnico o de un experto o de alguien que dice que sabe manejar algo de metodologías participativas es muy parecido a el papel de lo que llamamos catalizador o el proceso de una enzima en un proceso biológico, que es un elemento
que provoca o que facilita o que permite la creatividad, el salto de un tipo de energía a otro tipo de energía, de un tipo de situación a otro tipo de situación. En nuestro caso es pasar de situaciones normalmente bloqueadas, de relaciones y vínculos que difícilmente encajan porque hay muchas rencillas, hay desconfianzas, etc., a otras situaciones en donde los vínculos, las redes, las relaciones, etc., fluyen con una cierta dinámica, ¿no? Sobre un tema concreto, nos ponemos de acuerdo, se genera un ambiente creativo, ilusionante, en donde la gente se siente protagonista, en donde la gente piensa que de allí va a sacar un producto concreto que lo puede conseguir, que lo ve fácil, bueno, no fácil, hay que esforzarse, pero que lo ve factible el poder conseguirlo, y entonces ahí se le ponen energías. Entonces, este papel de alguien que está un poco al servicio de ese proceso como enzima, como catalizador, como no sé qué, bueno, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales se le ha dado en llamar, algunos le llamamos transducción, y el que lo hace, el transductor, ¿no? Transductor entonces no es alguien que induce, que simplemente hace un proceso de inducción de abajo para arriba, de los casos particulares a una situación más general, porque se puede dejar casos por fuera, ¿verdad? Y está muy agarrotado con lo que dice cada persona, ni es tampoco deducir de algo que viene de una teoría, de un libro, de una ideología, etcétera, tampoco es eso, sino que es un poco las dos cosas, es decir, a partir de un planteamiento metodológico, de un planteamiento teórico, nosotros provocamos unas determinadas reacciones en colectivos, en talleres, en entrevistas, en grupos, en redes, etc. Y ahí se mueven cosas, pero se mueven cosas, obviamente, desde el bloqueo, desde las relaciones de malestar, a unas situaciones de protagonismo, de construcción colectiva, etc. Y en esa misma medida estamos transduciendo a una situación en donde la gente se siente pues, más protagonista, etc. Y ahí acabamos pues, finalmente verificando si esos movimientos efectivamente son constructivos y creativos, si son colectivos, si sirven a la mayoría, etcétera, etcétera.